Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Es lunes, 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Y aquí estamos. Este es su servidor, Valentín Reyes, y mi compañera Rodi López Vázquez. Salude a los hermanos. Dios me los bendiga. Como siempre, ¿verdad? Un hermoso placer el estar a través de este medio, el hacerlo para el Señor, ¿sabe? Siempre agradecida de Dios porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Amen. Dice el Salmos, ¿verdad? Que nuevas son sus misericordias cada mañana, y desde que nos levantamos, sé que el primer beneficio que podemos obtener de parte de Dios es la vida, ¿verdad? Y con ella muchas cosas, que a través de la noche sé que dormimos muy tranquilos y sabemos que Él nos cuidó, ¿verdad? Durante toda la noche, y por eso nos gozamos en el Señor, porque sus promesas son nuevas cada día. Amén. Excusamos esta noche a nuestro hijo Valentín Jr. Él se encuentra en estudios haciendo su homework, amén, haciendo sus tareas, ya que pues tiene su compromiso también escolar. Así que esperemos que ya pronto, también la semana que viene, pueda estar más libre de estudios y puede estar con nosotros. Esperamos y deseo que hayan pasado cada uno de nuestros hermanos un feliz día de acción de gracia todo este fin de semana. Yo sé que se ha pasado en familia, así que nuestra oración ha sido de que cada uno de ustedes la hayan pasado en el gozo del Señor, en Cristo, con la familia y en salud, que es muy esencial. Quiero dar unos saludos antes de entrar en el tema que tenemos esta noche, un tema muy sabroso y especial, ya que es de un personaje que conocemos y nos gusta hablar y escuchar de él en nuestras enseñanzas y predicaciones. Pero pronto quiero dar unos saludos rapiditos a estos ministerios que últimamente se han unido a nosotros en esta plataforma y que también llevamos un tiempo compartiendo, amén, en la misma. Así que me da gusto pues saludar al pastor Carlos Rodríguez allá en El Salvador, allá en Centroamérica, amén. Y también en Cuba al pastor Dionides Pantoja. Dios bendiga a los siervos del Señor, la familia y la congregación de cada uno. Pedimos a Dios en oración que les bendiga y les prospere cada uno, cada día más en sus respectivos ministerios. El pastor, presidente del Concilio de la Pesca Milagrosa en Camuy, Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, y su compañera María de Lourdes Soler, bendecidos sean en el nombre del Señor. Saludos a los hermanos de la congregación allá en Puerto Rico. Pastor también y amigo en Cristo, Feli Molina. Freddy, Dios te bendiga. Su compañera Sandra Santana y el ministerio Un Nuevo Pacto, allá en el 1202 del Skipper Road en Tampa, Florida. Amén. Hemos estado compartiendo los hermanos. Amén. Y este domingo fue una fiesta preciosa. Amén. Todo el día estuvimos, podemos decir así, adorando al Señor. Amén. Gozándonos en su presencia. También quiero saludar al pastor Luis Pavón y su compañera Mili Santiago del ministerio Mahanaín en Tampa, Florida. Dios los bendiga. El pastor Edwin Rodríguez. Dios te bendiga, pastor. Estamos para servir. Ayer estuvimos también en la tarde con el pastor Rodríguez, así que nos hemos gozado. Ellos están localizados en el 1805 de la Norte Avenida Albany en Tampa, Florida. 1805 de la Albany Avenida en Tampa, Florida, el ministerio Camino a la Santidad. Pastor Pacheco, Dios te bendiga también, obrero del Señor, para adelante y para el cielo. Y el evangelista Edgardo Vélez, que no se me puede olvidar, y su compañera Marisol Rodríguez, allá en las Carolinas. Dios les bendiga. Continúe Dios abriendo puertas cada día más a cada obrero y a todos los que no hemos mencionado. Amén. Dios les bendiga. Ya les mencionaremos más adelante. Así que en esta noche tenemos un tema especial y el
protagonista del tema, aunque siempre es el Señor, ¿verdad? Usamos sus siervos y las historias en la escritura de ellos, cómo Dios usó a cada uno de sus siervos. Y en esta noche le tocó a José. Esta noche estaremos hablando de José, ya que hay dos famosos en la escritura: José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, y José, el carpintero, amén, el que se casó con María, amén, ese hombre justo, amén, que sabemos que fue un hombre de fidelidad en la palabra de Dios. Pero de los dos estaremos hablando de José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, y para eso yo entrego la primera parte a mi compañera para que ella comience a desarrollar el tema. Mándenos sus mensajes, déjenos saber cómo está el programa entrando en la plataforma, compártala, amén, para que seamos de bendición cada uno de nosotros. Así que entrego la parte. ¿Verdad? Un deleite, como siempre, hablar de la palabra del Señor. El Salmo dice que es como la miel al paladar, ¿verdad? La palabra de Dios, porque no solamente vivifica el alma, ¿verdad? Sino que nos aconseja, sino que cada historia que está plasmada en la Biblia, ¿verdad?, trae un consejo para nuestro diario vivir. Y es por eso, ¿verdad?, que de día en día escudriñamos la palabra del Señor, como la misma dice, ¿verdad?, que no solamente para oírla, sino que seamos hacedor de ella para que nos apliquemos también ese consejo y ese ejemplo que nos da la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de la fidelidad de José. Toda la historia de José la encontramos en el libro de Génesis, ¿verdad?, a partir del capítulo 37 en adelante. Casi abarca toda la historia porque es bastante extensa, pero un personaje, fíjese, que nos deja una gran enseñanza, y sobre todo eso, ¿verdad?, la fidelidad para con Dios a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que él pudo haber experimentado dentro, pues primeramente, ¿verdad?, dentro del círculo familiar. Le voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 37 de Génesis. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a sus hermanos la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Encontramos, ¿verdad?, que esta historia se desarrolla dentro de una familia pues bastante numerosa. Sabe que las familias en el antiguo tiempo eran bastante numerosas, y la familia de José, pues claro, no era la excepción. Encontramos en la palabra del Señor que dice que tenía 11 hermanos más, ¿verdad?, uno menor después de él, y de ahí todos sus demás hermanos mayores. Vemos en la palabra del Señor, ¿verdad?, en la vida de José, que dice la palabra que se empezaron a desarrollar ciertas circunstancias en su vida, ¿verdad? Yo sé que no va a ser ese el tema que vamos a tratar, pero José, dice la palabra que era el hijo preferido de Jacob, ¿verdad? Y sabemos que esto, a través de la Biblia, nosotros encontramos que siempre cuando hay hijos favoritos en la familia, como que genera como cierta inconformidad dentro de los demás hermanos. Y vemos que en la familia de José, pues eso no fue la excepción, ¿verdad? La palabra del Señor deja saber que José dice que era uno de sus hijos favoritos de Jacob, su padre. La palabra del Señor dice que lo amaba más que sus hermanos por muchas razones, ¿verdad? Primeramente porque era el hijo de la esposa que él amaba. Dice que porque también lo tuvo en su vejez, ¿verdad? Y también porque José, en su manera de ser, era un jovencito. Porque
dice la palabra que tenía 17 años cuando narra esta historia, que tenía cualidades muy especiales. Y todo eso hacía, ¿verdad?, que su padre pues sintiera mucho aprecio por él. Claro, ¿verdad?, que sus hermanos pues lo miraban con otros ojos. La palabra dice el Señor que todo esto hacía, ¿verdad?, que sus hermanos le aborrecieran, que sus hermanos le sintieran envidia, que sus hermanos le desearan la muerte. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, en estos versículos que leímos, que no podían hablarle, dice, pacíficamente. Fíjese que qué difícil es cuando nosotros como personas, ¿verdad?, encontramos que a alguien no le agradamos. Tal parece que todo lo que nosotros hacemos como que le cayera mal a las personas. Y tal parece que en José era esto, ¿verdad? La palabra dice que no podían dirigirse a él de buena manera, ¿verdad? Cualquier cosa que quisieran hablarle, pedirle, siempre era como de una manera, como a veces decimos, golpeado, ¿verdad? O de la manera incorrecta, de la manera inapropiada. Pero sabemos que había una razón para todo ello. La palabra del Señor dice que José, dice, le informaba a su padre, ¿verdad?, el mal proceder de todos ellos, porque no tenían muy buena fama los hermanos de José, y tal parece que eso también les irritaba un poco. Y dada todas esas circunstancias, ¿verdad?, fueron desarrollando como mucho desprecio hacia la vida de José, y desde luego, ¿verdad?, buscando la ocasión como para deshacerse de él. A través del desarrollo de la historia nosotros vemos cómo en la vida de José y sus hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en cierta ocasión dice que su papá lo mandó a ver a sus hermanos porque estaban apacentando las ovejas, y cuando él le vieron, dice que empezaron a planear, ¿verdad?, hacerle mal a José, a tal grado de que querían asesinarlo, ¿verdad? Esa fue como la primera propuesta. Deshagámonos de él y le vamos a decir a papá que alguna mala bestia lo devoró en el campo, y pues ahí acabó la vida de José. Pero siempre, ¿verdad?, siempre hay como hermanos como más misericordiosos unos que otros. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el mayor, Rubén, no estuvo de acuerdo con ese plan que ellos estaban haciendo. Y él dijo, no es necesario, o sea, que derramemos la sangre de José, no es necesario. Mejor, dice él, lo echemos en algún pozo y ahí lo dejemos. Pero vemos, ¿verdad?, que todo eso, más adelante en la historia de José, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo es que en todo esto había un plan de Dios. Pero también lo que tenemos que resaltar, ¿verdad?, en la vida de José, que a pesar de que vivió muchas adversidades y mucho desprecio, ¿verdad?, vemos cómo en José hubo siempre ese corazón que se mantuvo fiel para con Dios. Amén. Y hasta aquí voy a dejarla. Amén. Damos gracias a Dios. Vemos los hermanos que están entrando en la plataforma. Les hago un recordatorio. Entren al YouTube. Es facilito. Solamente ponga el nombre Ministerio La Mesa Redonda y suscríbase también en nuestra página. Amén. Esto nos ayudará a nosotros a crecer también en número y promover más esta palabra a través del YouTube. Así que compártela. Dios le bendiga a cada uno, y aunque usted no haga una petición al final del programa por alguna enfermedad o alguna necesidad, nosotros al final del programa siempre dirigimos una oración al al trono de la gracia por el pueblo del Señor y aquellas almas que necesitan. Amén. Tengo varios saludos que hacer. Amén. Pero quiero leer rápidamente 3 versos de la palabra, rapidito, antes de entrar a un comentario que quiero llevar. Amén. Se encuentra en el capítulo 37 del libro de Génesis. Y dice la palabra de esta manera: y amaba Israel a José. Israel pues se refiere a su padre Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Bien, traigo ese comentario porque quiero traerte algunas, lo que llamamos cualidades de lo que es el carácter de José. Cómo comenzó la vida de este joven a hacer una diferencia dentro de la familia. Y cómo ahora hace una grande diferencia. Es un gran mensaje. Es un gran ejemplo para nosotros, los que le servimos a Dios. Sobre todo líderes que hemos tomado la responsabilidad, que hemos aceptado con gratitud el llamado, el privilegio que Dios nos da de ser sus mensajeros. No importando en cuál área del ministerio, todos tenemos esa responsabilidad y hemos sido llamados por Dios. Y esas cualidades se deben siempre sobresalir, deben destacar, ¿verdad?, en medio del pueblo. Y no solamente a los líderes, porque estas cualidades, el pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo. Es un pueblo escogido, es un real sacerdocio, una nación santa, lavado por la sangre de Cristo, separado del mundo, para vivir en santificación, en santidad, para el Señor. Todos estamos llamados a vivir en una vida de carácter y demostrar esas cualidades. Pero hay una responsabilidad que reposa más en el líder, porque la posición, cuando es llamado al liderazgo, ya pues tiene la responsabilidad de guiar a ovejas, de restaurar a aquellos que lo necesitan, ¿verdad? La responsabilidad es grande. Tiene que haber fidelidad. El hombre de Dios tiene que ser fiel. Tiene que demostrar ese carácter. Y José era un hombre fiel. Le fue fiel siempre a su padre desde la juventud. Siempre demostró un carácter fiel al padre. El padre le daba una asignatura, le daba o le ponía en él una responsabilidad. Y aunque los hermanos lo despreciaban, José llevaba a cabo esa responsabilidad. Y esa era parte del enojo de ellos. Aparte sí que aunque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, lo señala, que fue en la vejez, ¿verdad? Porque hay un factor cuando uno tiene los hijos en la juventud y cuando ya las fuerzas se están acabando. Aún el salmista dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Nunca será avergonzado en la puerta. Pero los hijos no solamente son hijos para nosotros educarlos, cuidarlos, ¿verdad?, protegerlos, porque son un préstamo del Señor, un regalo, podemos decir, ¿verdad? Les amamos de todo corazón. Pero cuando llegan a una edad de adultos, ese es el ejército de la familia. Eso son los hombres que van a sacar la cara, a proteger el hogar, cuando los padres llegan a una edad avanzada, ¿verdad?, que ya no pueden trabajar, diversas enfermedades, ¿verdad? Y podemos hacer un número de ejemplos, ¿verdad? Es una bendición llenar el hogar de hijos. Amén. Pero en el hogar de Jacob, José sobresalía en su carácter. Era un hombre fiel, era un hombre obediente, era un hombre temeroso, ¿verdad? Y son cualidades que a veces en nuestros días pues se están tomando en poco, están desapareciendo, ¿verdad? El ser una persona responsable. Hoy en día pues prácticamente las personas hacen lo que quieren, como en el tiempo de los jueces. Pero José, hablando nuevamente, entrando al carácter de José, José donde quiera que vivió, a través de las dificultades, de las luchas, ¿verdad?, de las vicisitudes que vivió en la vida, vendido por sus hermanos, ¿verdad?, despreciados por ellos, tentado por una mujer, ¿verdad?, que abusando del poder que tenía, por el marido que ella
¿verdad? Pues tenía Potifar, que era un hombre de autoridad en la nación de Egipto y era el amo de José luego que fue vendido. Esta mujer trató de tomar ventaja abusando de su poder y sabemos que José llegó a padecer en la cárcel por causa de la acusación de ella. Vemos a un hombre fiel, vemos un hombre obediente, vemos un hombre, ¿verdad?, que obra en justicia. Que aunque sus hermanos al final de la historia, porque la historia abarca 13 capítulos, desde el 39 hasta el final del libro de Génesis, este libro de Génesis se concentra en el carácter de José y su familia, su padre Jacob y sus hermanos. Vemos cómo este hombre sobresalió y aunque tenía, ¿verdad?, podemos decir, el derecho de tomar justicia en contra de sus hermanos, este hombre los perdonó. Y en las situaciones difíciles, en las tentaciones, como le pasó con la mujer de Potifar, le dijo, este mensaje fue la respuesta de José a esa mujer. ¿Cómo voy yo a pecar de esta manera delante de Jehová? ¿Cómo voy a hacer yo este mal? Esa era la vida de Jacob, ese era el corazón de Jacob. Y era un hombre persistente, era un hombre que a pesar de vivir la cárcel, de vivir todos estos desprecios de la familia, de vivir lo que se llama una vida de esclavitud, este hombre se mantuvo persistente de que las promesas de los sueños, como leímos en el verso 5 del capítulo 37, Dios iba a cumplir su propósito en él. Y se mantuvo siempre honrando a Dios, honrando a su familia, a su padre, sus hermanos, a pesar de la distancia en los lugares que se encontrara, aunque no tenía esa libertad de adorar a Dios como la tenía en el hogar. Así que este hombre es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, no solamente líderes, pero también aquellos que aspiran y tienen el corazón preparado por el Espíritu para tomar una responsabilidad de liderazgo en el futuro. Les recomiendo que examinen el carácter de la historia de este joven y la historia de él en estos capítulos de Génesis, porque están llenas de riqueza espiritual y de gran amor de Dios para con nosotros. Paso a la parte. A través de lo que nosotros como seres humanos experimentamos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, desafortunadamente, ¿verdad?, hay situaciones en las que despiertan en nosotros ciertos sentimientos, a veces negativos. Qué bueno cuando son positivos, pero lamentablemente cuando son negativos, pues no es tan favorable, ¿verdad?, porque nos llevan a otras situaciones. Y fíjese que es interesante que como José, a pesar de que estuvo en la cárcel por años, dice la palabra, porque no fueron unos meses, fueron varios años, ¿verdad? Vivió la difamación, acusación falsa, ¿verdad? Porque se le acusó de querer abusar, dice, de la esposa de Potifar, cosa que no era cierto, ¿verdad? Ella simplemente habló por despecho, porque pues se sintió despreciada. Vemos, ¿verdad?, que José, luego de ser un hombre libre, terminó siendo un esclavo, porque fue vendido por sus hermanos, dice, para ser un esclavo. Y vemos cuántas cosas, fíjese, pasó en la vida de José, ¿verdad?, de que el que lo hayan echado lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de su otro hermano. Pero ¿sabe qué es tan interesante? Que nada de eso alteró en su carácter de José sentimientos malos, ¿sabe? Vemos a través de la historia cómo Dios ya tenía trazado un plan para la vida de José, que se iba a cumplir no solamente en el que iba a beneficiar a su familia y a sus 12 hermanos, no, sino era toda esa nación que ya se venía formando, ¿verdad? La nación de Israel. Porque Dios, ¿verdad?, que tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios ya sabía que iba a venir una hambruna para la tierra en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la historia de José. Y vemos que como el Señor ya iba
preparando todo para ese momento. Y vemos que era José el que iba a ser usado de parte de Dios para salvar a su nación, a su pueblo, a su familia. Pero es tan hermoso cuando leemos en la palabra, ¿verdad? Que José le dice a sus hermanos: no se culpen, no se sientan mal, yo no voy a cobrar represalia por lo que me hicieron, porque pues ciertamente me vendieron, ¿verdad? Como un esclavo, sino que él reconoce, ¿verdad? Que en todo eso estaba el plan perfecto de Dios, no solo para su vida, sino para la de su familia. Y encontramos, ¿verdad?, de que José nunca tuvo esa sed de venganza para con sus hermanos, como a veces nosotros decimos, ¿verdad? Cuando yo pueda o cuando las cosas cambien, entonces me voy a vengar o voy a aprovechar la situación. Vemos que en la vida de José sabe que en ningún momento de la historia encontramos, ¿verdad?, esa parte de José como queriendo vengarse de sus hermanos o, como dicen, pasarle facturas, ¿verdad? Desde luego que no. Y es hermoso, ¿sabe? Cuando no dejamos que nada de lo que nosotros experimentemos en la vida nos saque del propósito de Dios en nuestra vida. Dios ya tenía, ¿verdad?, planes para José. Dios ya tenía sueños para la vida de José, ¿verdad? En los planes de Dios, Dios ya había visto a José como gobernador en la tierra de Egipto. Dios ya había visto, ¿verdad?, a José llegando al palacio del rey de Egipto. Dios ya había visto todo eso, pero nada hizo que José se desviara, ¿verdad?, de ese propósito. Lamentablemente a veces nosotros, ¿verdad?, a través de lo que vivimos, muchas veces alteramos el orden, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que a veces Dios se olvidó de lo que nos prometió, se olvidó de ciertos planes para nosotros, y a veces nosotros le queremos dar como una ayudadita a Dios y en lugar de mejorar las cosas, empeoramos las cosas. Pero vemos que en la vida de José, ¿no? José no encuentro, fíjese, en toda la historia tampoco veo que José, dadas las circunstancias que viviera, empezara a renegar. No encuentro nada de eso en esa historia, que porque estaba en la cárcel, que porque lo vendieron, no veo, ¿verdad?, que como a veces nosotros que nos enojamos contra Dios y empezamos a culpar a Dios y empezamos a reprocharle a Dios. Fíjese que qué corazón tan agradecido encontramos en la vida de José para con Dios. Y qué precioso es que nosotros también podamos aplicarnos eso, ¿verdad? Que dada nuestras circunstancias, las que sean que vivamos, que siempre podamos tener no solamente ese apego a Dios, ¿verdad?, sino acercarnos a Dios con ese corazón agradecido, acercarnos a Dios, ¿verdad?, siempre esperando su voluntad y su tiempo de Dios, ¿verdad? El que cuando Dios diga, entonces van a ocurrir las cosas, y que nosotros siempre estemos con ese agradecimiento en el Señor. Amén, amén. Fíjese, cuando vemos el carácter de este joven y cómo termina estas pruebas, luego de ser despreciado por sus hermanos, vendido por ellos como esclavo, acusado injustamente por un crimen que él no cometió, ¿verdad?, abusado, ¿verdad? Sabemos que hasta líderes que cayeron en la cárcel, ¿verdad?, quisieron tomar ventaja de José. Amén. Y cuando Dios le sacó a su tiempo, demostró que era un propósito que había de Dios en él. A veces usamos la expresión que Dios estaba moldeando el carácter, porque la posición que iba a asumir, donde Dios lo iba a elevar, era una posición donde él estaría a cargo de naciones, de mucho pueblo, de gente, de familias. Y se necesita un hombre que ame, que honre a Dios, un hombre de corazón sincero para llevar a cabo tan grande tarea, ¿verdad? Y la expresión que usa
la palabra de Dios en el verso 23 es hermosa, me llama, y yo sé que a muchos nos llama la atención, es que aún estando José en la cárcel, dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel para nada esas cosas, algunas de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, José, Jehová lo prosperaba. Traigo esto porque yo como obrero del Señor, mi compañera, todos yo sé que vivimos situaciones difíciles. En momentos puede que seamos difamados o se levante una calumnia o nos señalen o se levante una acusación, una mentira, un engaño, una difamación, o que puede que hasta alguien tome ventaja y nos robe, ¿verdad? O nos maltrate con palabras, o seamos despreciados. En todo esto, el que recibe todas esas acciones es el corazón, nuestra alma, ¿verdad? Y si no tenemos este corazón preparado, lo que llamamos saturado, ¿verdad? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios, del corazón de Dios para nosotros, su bondad, su misericordia, pues nuestros corazones, como somos humanos, entraría también en tristeza, en rencores, puede caer en melancolías, puede caer también en otros espíritus, como conocemos, ¿verdad? Que hay espíritus que llamamos de depresión. O imagínese, nosotros hablando en esta plataforma esta noche, pero que nuestros corazones en alguna forma sintiéramos algún enojo, alguna amargura, en alguna manera estuviéramos sentidos con alguna persona, con alguna familia. ¿Cómo podemos ministrar? ¿Verdad? Lo que traigo con este pensamiento es esto. Si estamos llamados a ministrar, un corazón amargado no puede endulzar nada, ¿verdad? ¿Cómo puede prosperar un ministerio o un líder que en su corazón lo que hay es amargura, que lo que hay es resentimientos, que lo que hay en él sea lo que llamamos sal, cuando debemos endulzar la vida de aquellos que nos rodean? ¿Cómo podemos aconsejar si en nuestro corazón aún sentimos como que, bueno, a mí me hicieron mal, pues ahora no voy a aconsejar debidamente, bíblicamente, y no quiero el bien para el prójimo, o deseo el mal para aquellos que me hicieron el mal? Cuando leemos la Escritura sabemos que debemos pagar bien aunque nos hagan mal. Y José prosperaba porque Jehová estaba con él. José todo lo que hacía lo hacía en obediencia, en amor al Señor, que él sabía que agradaba, al cual él no deseaba pecar en ninguna manera, no hacer el mal, ¿verdad? Porque ¿qué puedo yo hacer? ¿O qué yo haría si yo ofendiera al Señor? ¿Verdad? Sería para él una grande culpa. Sería como en el corazón de José una gran herida, el caminar con el pensamiento de que ofendía a Dios, ¿verdad? Y es un gran ejemplo, es un gran consejo para nosotros líderes en cualquier área ministerial, que tengamos siempre en nuestro corazón que el amor, ¿verdad?, es un escudo, la fe y la armadura del creyente para rechazar todo dardo del enemigo que quiera destruir o movernos de la posición o de la palabra del que Dios nos ha dado, del futuro, del propósito que Él tiene para con nosotros en nuestras vidas. Quiero rapidito dar unos mensajes antes de entregar la parte. Aide Hoyos, hermano Alaba, Dios los bendiga, amén. La hermana Dora y el hermano Arturo en la República Dominicana, Dios los bendiga, hermanos. Quiero saludar a la hermana Margaret Fuentes, espero que la familia esté mejor, amén, que Dios se esté glorificando en la salud de su hermana. Estaremos orando al final del programa. Mi hermano Carlos Molina y su compañera, su amada esposa, Dios me las bendiga. El hermano, aquí está, Manuel y su hija Willy, amén. Estos hermanos pertenecen a la congregación, amén, del pastor Molina, amén,
Dios los bendiga. El matrimonio de Mario y Vanessa, Dios los bendiga, amados. Ahora quiero saludar también de la congregación del hermano Edwin Rodríguez a la familia del hermano Félix Collazo y su hijo Javier. Dios los bendiga. La hermana Loli Vázquez y su hijo Willy. Amén. Que estuvimos con ellos gozándonos ayer. A la hermana en Miami, Luz Mendoza. Dios le bendiga. Gracias por el apoyo y respaldo. Compartan la plataforma. Cielo Medina, Elsie Villanueva, la hermana Marjorie. Dios les bendiga. El hermano Juan Hernández y su amada madre, nuestra hermana Keren. Dios los bendiga, y la familia que están en el ministerio allá en México, en Hidalgo. Dios los bendiga. Para adelante y para el cielo. Nuestra familia en Tapachula, Chiapas, mi suegra, mis cuñadas, Ivette, la hermana Kenny, Dios los bendiga. Amén. El matrimonio de cada uno de ellos, Jorge Hernández, hermana Liz, mi suegra, Flor de María. Dios les bendiga. Les deseamos siempre lo mejor en el Señor. Y Elsie Hernández. Y esos son los saludos por el momento, y paso a la parte. Es precioso, ¿verdad? Cómo encontramos en la vida de José que la palabra del Señor dice que todo lo que él hacía prosperaba, y que todo, dice, donde él lo ponían, se demostraba que Dios estaba con él. Amén. ¿Sabe que es hermoso cuando vemos que ninguna situación atrapó el espíritu de José, ¿verdad? Su alegría, su gozo, su confianza en Dios, nada lo hizo cambiar. Es hermoso cuando podemos tener esa confianza en Dios, que no importa lo que experimentemos, ¿verdad? Lo que vivimos. Ciertamente, claro, ¿verdad? Nos desilusionamos a veces, como en el caso de José, ¿verdad? Nos ponemos a pensar cómo pudo haberse sentido su corazón en su momento, cuando sus hermanos, ¿verdad? Que por ser el menor, 17 años, habían ya algunos de ellos que a lo mejor ya andaban como en los 40. Y se supone que los hermanos mayores, ¿verdad? Se cree que deben de proteger a los menores. Pero no fue el caso, ¿verdad? Sino por el contrario. La palabra dice que vieron venir una compañía, dice, de ismaelitas, y se les hizo fácil, ¿verdad? Venderlos, porque ellos compraban gente para llevarlos como esclavos. ¿Cómo se pudo haber sentido el corazón de José, verdad? El saber que su propia familia, que sus propios hermanos fueron los que determinaron el venderlo. O cómo se pudo haber sentido su corazón el oír, ¿verdad? Cuando lo tenían en la cisterna, el oír lo que ellos estaban determinando sobre su vida, ¿verdad? Haciendo sus planes, y si lo matamos, no, mejor no lo matemos, mejor lo vendamos, o no, mejor no lo vendamos, hagamos tal otra cosa. El oír, ¿verdad? Que que planificaron, dice, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Porque pues engañaron a su padre, ¿verdad? Haciéndole creer, dice la Biblia, que un animal salvaje lo había matado, ¿verdad? Todos conspiraron contra esa mentira. Y desde luego que, claro, ¿verdad? El corazón del ser humano, pues sí, dadas esas circunstancias, se llega uno tal vez a desilusionarse. Pero el sobreponerse de esas cosas tan rápidamente, ¿verdad? El no darle cabida en más allá de nuestro pensamiento, en nuestro interior, el no darle cabida, ¿verdad? Que esas situaciones controlen nuestra vida, controlen nuestras decisiones, controlen nuestro progresar en la vida, ¿saben? Porque lamentablemente a veces cuando vivimos malas experiencias nos quedamos mucho en el momento, ¿sabe? Nos quedamos muchas veces mucho con el dolor, ¿verdad? A veces han ocurrido ya 3 años, 5 años, 10 años o a lo mejor hasta más tiempo, ¿sabe? De alguna mala experiencia y lo recordamos como que hubiese sido ayer. O lo recordamos como que si en este mismo instante lo estuviéramos viviendo.
y nosotros mismos nos permitimos, ¿verdad? Volver como a cada instante, revivir ese dolor, y no dejamos, ¿verdad? Que nuestra alma progrese, no dejamos en nosotros, ¿verdad? Que ese dolor totalmente se desaloje de nosotros. Ciertamente como humanos, ¿verdad? Claro que resentimos todo ese tipo de experiencias, claro que lo resentimos, pero también, ¿verdad? Debemos de permitirle a Dios que esas malas experiencias no controlen nuestro diario vivir, que esas malas experiencias no alteren, ¿verdad? El plan que Dios tiene para con nosotros. Imagínese si José hubiese vivido amargado, hubiese vivido no solamente en una prisión física como lo estuvo, sino en una prisión espiritual, en una prisión de malas emociones, ¿verdad? En realidad no avanzamos cuando nosotros solo vivimos recordando el dolor del ayer, la angustia del ayer, las malas experiencias. La realidad es que no avanzamos en nuestra vida. Y es por eso, ¿verdad? Que así como Dios, dice la palabra, estaba con José, así como la fortaleza de Dios estaba en la vida de José, ¿verdad? Como el gozo del Señor estaba en la vida de José, que no permitió que él se amargara por eso. Así debemos nosotros, ¿verdad? Darle lugar a Dios a nuestra vida. Que esas malas experiencias que en algún momento hemos tenido, ¿verdad? No nos detengan, ¿saben? No nos detengan, sino por el contrario, pedirle a Dios esa ayuda, ¿verdad? Esa fortaleza que viene de lo alto, ese dolor que a veces sentimos que no podemos sacarlo dentro de nosotros, una mala experiencia. Pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Él el que disipe toda tristeza, el que disipe toda amargura, el que nos ayude, ¿sabe? Si dada una mala situación, nosotros hay falta de perdón en nuestra vida, ¿verdad? Pedirle al Señor. La palabra del Señor dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios nunca. Y cuando nos acercamos nosotros con esa sinceridad al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le expresamos a Dios, Señor, si realmente lo que me hicieron, si me causó mucho dolor o me causó mucha herida o me causó, como lo hayamos experimentado, y nos acercamos a Dios con esa sinceridad, es hermoso experimentar cómo la ayuda del Señor viene a nuestra vida y podemos superarlo, ¿verdad? Y podemos no estar en esa prisión de emociones que no nos dejen avanzar, que no nos dejen progresar, que no nos dejen alcanzar nuestros sueños. Así como en la vida de José, ¿verdad? La palabra del Señor dice que él empezó a tener sueños, donde ya Dios le estaba dando a saber, ¿verdad? Lo que en un futuro iba a pasar, que él iba a llegar a ser gobernador. Pero esos sueños se llevaron a cabo, ¿verdad? Porque vemos el carácter de José, cómo fue él permitiendo que el plan de Dios se fuera llevando a cabo en su vida. Amén, amén. Quiero saludar un par de saludos más a nuestro hermano aquí en Florida, Tampa, Florida, Juan Marcos Velázquez y su compañera. Amén, hermano evangelista en el Señor. Dios te bendiga, Juan Marcos. Amén. Y la familia en Ohio de María Cruz y Esther López. Dios les bendiga. Amén. Fíjense, a través del tiempo, algo que sobresale en la vida de José es que sus cualidades, su carácter, su posición nunca cambió. Fíjense, nunca buscó la venganza. Se mantuvo fiel. Nunca hizo el mal. Fue un hombre que, aparte de que nunca buscó venganza, no se dejó ganar por los deseos de la carne, aunque se le ofrecían personas en las cuales él podía pues llevar a cabo esas experiencias o ese estilo de vida. Él no entró, no se dejó ganar de esos deseos de la carne y estuvo en una posición número que llamamos la segunda posición más elevada
en el reino del mundo en aquellos años, que era Egipto. Amén. Que fuera del faraón, luego del faraón, José era el líder, y teniendo tanta autoridad y tantas riquezas a su alrededor, vemos que en la vida de José nunca fue señalado como que fuera un hombre que abusara de esa autoridad o de las finanzas. Era un hombre fiel. Nunca se le pudo acusar de que se robó un peso, como decimos en mi tierra, $1, ¿verdad? Y qué importante es para nosotros tomar esos ejemplos en nuestras vidas, porque como personas en autoridad, en el hogar, ¿verdad?, en el ministerio, en el trabajo, también tenemos privilegios que alcanzamos porque somos fieles a Dios. Y es cuando estamos en esa posición, en el trabajo como supervisor o dirigente, ¿verdad?, una posición de autoridad, en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad?, las finanzas, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad? Son 3 áreas de nuestra vida muy diferentes cada una, pero todas requieren el mismo carácter, la fidelidad, el ser fiel a Dios. Cuando le somos fieles a Dios, nos estamos siendo fieles nosotros mismos, ¿ves? Porque no tenemos una conciencia que nos acuse, no tenemos un diablo que nos acuse, ¿verdad? Vivimos en integridad para Dios, entramos, salimos en integridad donde quiera. Hay otro detalle que me llama la atención con José, aparte que su carácter nunca cambió y fue el mismo toda su vida, y aparte de que delante de la presencia de Dios, fíjese este detalle, José tomó la presencia de Dios en su vida y la recompensa de esa fidelidad que vendría a su vida de parte de Dios. Él la valoró mucho más que cualquier otra cosa que se le ofreciera en su vida. Él venció las tentaciones, él venció las dificultades, él venció las crisis en que se encontró en su vida, porque siempre tuvo a Dios sobre todas las cosas. Y lo que Dios le había dado en sus sueños, esas promesas de que él sería un hombre de prosperidad, que sería un hombre de bendición para muchos, y terminó siendo un hombre de bendición para naciones, porque conocemos la historia, ¿verdad?, de los 7 años de hambruna y 7 años de abundancia, que es lo que sobresale al final en esta historia, cuando él vuelve a reconciliarse con sus hermanos, que él valoró y tuvo siempre en alto, más sobre todas las cosas en estima, en valor, que todo lo que el mundo o las personas le pudieran ofrecer. Pusiéramos nosotros a hacer igual en todas las circunstancias, en todas las situaciones, no solamente el ministerio, pero cuando venga la tentación en el matrimonio. Qué lindo que el esposo, aún en la calle, por más hermosa, por más atractiva, por más dinero que tenga una persona, y le trate de seducir y hacer y provocar que sea infiel, el hombre valorar el amor, el corazón de la persona que Dios le ha dado a su vida y serle fiel a su compañera. Igualmente la mujer. Oiga, qué lindo que el pastor, el obrero, el siervo de Dios, evangelista, misionero, viajando por el mundo, donde hay ojos que no le ven, cuando la familia no le ve, cuando está a la distancia, que la comunidad que le conoce no le ve, cuando le tocan a la puerta en un hotel para tentarlo, cuando viene la tentación en algún lugar, cualquiera que sea, se mantiene siempre fiel porque valora más el amor de Dios y la familia que lo que el mundo le puede ofrecer. En el trabajo, igual manera, el no corrompernos porque tenemos a cargo la nómina o porque somos los que tenemos el lápiz para apuntar quién trabajó tantas horas, o quién merece un aumento, o quién merece, ¿verdad?, también una promoción. El que no nos inclinemos a hacer, ¿verdad?, acepción de persona y le demos la promoción a otra persona por favoritismo y no a uno que lo merece porque su trabajo, ¿verdad?, es una persona responsable, fiel, llega a tiempo, ¿verdad?, hace su trabajo bien, se somete a la autoridad. Pero esas personas que son fieles son las que Dios quiere promover donde quiera que están, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese privilegio de parte de Dios. Wow, y llegar al hogar con ese corazón
de que hemos sido fieles. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos fue. Y tan lindo que está esta palabra, yo la siento en mi corazón, ¿verdad? Yo sé que Dios me está ministrando y yo sé que te está ministrando. ¿Ve? Porque nos ministra a nosotros primero, porque es del corazón de Dios al nuestro, para usted. Y hablamos con sinceridad, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Quiere sanar el corazón, aún de aquellos que en algún momento, pues, le hayan fallado. Y en esta noche yo presento, si tú conoces a una vida en necesidad, ayuda a levantarla en el nombre de Jesús. Una persona que se haya descarriado o haya caído, que haya resbalado, tratémosla con amor, en paciencia, en misericordia y presentémosle a Cristo, que le levanta, que le restaura, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos tan culpables de nuestros errores que creemos que no merecemos ya el perdón o la salvación. Y las almas se están perdiendo. Y nuestro llamado es a restaurar y a transformar. Así que antes de terminar la plataforma voy a dar la parte a mi compañera y luego estaremos también en oración. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos mantenemos fieles a Dios, porque sabe que a través de esa fidelidad encontramos que Dios también nos recompensa. Y lo podemos ver eso, ¿verdad? En la vida de José, que fíjese que Dios le dio esa capacidad, no solamente de poder interpretar sueños, porque vemos eso, ¿verdad? Primeramente en su vida, los 2 primeros sueños que él tuvo, de los manojos de trigo y la luna y las estrellas, ¿verdad? Dios dejándole saber que iba a gobernar sobre una nación. Pero también encontramos, ¿verdad?, los 2 sueños que le interpretó al copero del rey y al panadero del rey. Y también, ¿verdad?, encontramos también que interpretó los 2 sueños que tuvo Faraón, ¿verdad?, el de las vacas flacas y el de las espigas. Pero vemos que como Dios, ¿verdad?, a través de esa fidelidad que él demostró, como Dios lo fue llenando de su gracia, como Dios también le dio la capacidad a José, ¿saben?, de poder administrar los bienes de esa nación para poder sobrepasar esos 7 años de hambruna que iban a venir. Como Dios le da a él, ¿verdad?, esa capacidad para poder distribuir todos esos, pues ¿cómo se llama?, las cosechas, ¿verdad? Cómo almacenarlas, cómo distribuirlas, llegar a su tiempo. Cómo Dios le fue dando, ¿verdad?, en su mente, capacitándolo para todo ese proyecto. Y vemos que Dios recompensa la fidelidad del hombre. Dios, ¿verdad?, recompensa cuando un corazón decide entregarse totalmente al servicio de Dios. Dios nos recompensa. Y no hay nada más hermoso, ¿verdad?, que la recompensa de Dios, porque Dios es justo en todo. Dios, ¿verdad?, no nos recompensa como el hombre, de acuerdo a su justicia, ¿no? Dios nos recompensa de acuerdo a la justicia de Él, a su bondad, a su misericordia. Y vemos que siempre el Señor, ¿verdad?, ha tenido esos pensamientos de bien para con el hombre. Y es hermoso cuando usted y yo también hacemos ese esfuerzo de consagrarnos para Dios, de mantenernos fieles para Dios, porque aparte de que el Señor nos ha hecho muchas promesas, ¿verdad?, no para esta tierra, ¿sabe? Porque la palabra del Señor dice que nuestro hogar no está en esta tierra, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que todas esas promesas que el Señor nos ha hecho para la eternidad están en los cielos. Y sabemos que un día Él nos va a recompensar grandemente, ¿verdad? Todo aquel que se mantenga en esa fidelidad para con Dios, Él ha hecho también esas promesas, el recompensarnos. Solamente, ¿verdad?, requiere el que nosotros seamos, como dice la palabra, valientes y esforzados para que alcancemos las promesas del Señor y que un día podamos disfrutarlas por toda una eternidad, cuando tengamos la maravillosa oportunidad de conocer a Dios tal cual Él es, dice la palabra, que un día le vamos a conocer. Así que
creo que hay mucho, ¿verdad? Por qué esforzarnos, ¿verdad? Por qué mantenernos en esa fidelidad cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y antes de entregar la parte para atrás, para la oración, quiero agradecer, oiga, porque la verdad que qué bonito cuando vemos la pantalla de los celulares, verdad que los hermanos han entrado en ella y están respaldando y también compartiendo la plataforma. Antes de entregar, quiero dar este mensaje de la mesa redonda, como dicen, de la pluma del pastor, ¿verdad? Se acerca diciembre, ya entramos en el mes de diciembre y sabemos que es un mes muy significante, sobre todo para el americano, estadounidense y para nosotros los hispanos, Puerto Rico, Cuba, el Caribe, ¿verdad? Y la mayoría de Centroamérica, Suramérica, la raza hispana. Y es que celebramos las Navidades. Es una época donde se celebran no solamente las Navidades, pero se toma para también celebrar en algunas diferentes formas. Pedimos a cada familia que sean en estas fiestas que se acercan, que sean felices, que tengan la paz en Cristo Jesús, que se mantengan fieles al Señor en oración. No te canses de orar, sigue esperando en el Señor porque la respuesta está pronto a las puertas. Él ha prometido, Él es fiel. Amén. Deseamos cada matrimonio vivan en paz y en amor. Si hay alguna separación, si hay algún plan de divorcio, sean destruidos esos planes y hay alguna reconciliación. Yo sé que el Señor ama más esa reconciliación de que Él tomemos una decisión contraria, ¿verdad? Deseamos en los hogares que la paz de Cristo abunde en cada corazón. Nosotros nos estamos acercando como plataforma, estamos en la recta final para entrar al tercer año en la misma, en esta plataforma, y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que a través de las semanas y los meses también han tenido ese amor, esa bondad y también paciencia de atendernos. Sabemos que no todo el tiempo podemos hacerlo o las personas pueden, pero estamos agradecidos por los que han permanecido hasta aquí. Yo sé que a través del tiempo a lo mejor una enseñanza no se amolda a lo que otra persona probablemente piensa y por momentos nos oyen y por momentos se apartan, pero les amamos. Y yo sé que ustedes a nosotros también. Así que les deseamos a todos unas felices fiestas, un próspero año nuevo cuando llegue su tiempo. Y lo hagan todo con moderación, lo hagan todo con cuidado, siempre honrando al Señor en todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si usted vive en el área de Tampa y usted trabaja en el ministerio y quiere que nosotros también le anunciemos, promovamos también su ministerio, para nosotros no hay problema, sería un placer. No cobramos nada por lo que hacemos, lo hacemos todo para la gloria y la honra del Señor. Así que comuníquese, mándenos un mensaje con la dirección y el título, ¿verdad?, del ministerio, y con gozo le estaremos también promoviendo en esta plataforma. Así que yo le entrego a mi compañera con su palabra final y la oración. Amén. Pues, ¿qué podemos decir, verdad? Que nos mantengamos fiel a Dios, como en la vida de José, porque la fidelidad para con Dios pues trae mucha recompensa. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Sabemos que hay hermanos en las congregaciones, ¿verdad?, que están padeciendo alguna situación o están pasando por algún problema, pero fiel es Dios para socorrernos, fiel es Dios para sostenernos, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor dice que Él da fuerzas al cansado y que Él da, dice, a aquel que no tiene ninguna, ¿verdad? A veces se nos acaban las esperanzas, nos sentimos que vamos a desfallecer, sentimos que ya no hay como fuerza para el mañana, pero fiel es Dios, ¿verdad? Amen. Que Él dice la palabra que aunque todo mundo te abandonare, Jehová te recogerá. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias. Te adoramos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor. Glorificamos el poder compartir tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor mío. Gracias, gracias, Padre Celestial. Señor, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, en las diferentes congregaciones, Padre. Tú conoces a aquel que esté enfermo, Padre.
aquel que está pasando un momento difícil de enfermedad, Señor. Sabemos que tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Aunque en el presente, Señor, a lo mejor no sea tan positivo, aunque en el presente a lo mejor no entendamos el porqué de las cosas que vivimos, pero confiamos, Padre, que todo nos ayuda para bien, oh Dios eterno, porque a través de las enfermedades podemos experimentar tu poder sanador, Señor. Que a través de lo difícil que es una situación, Señor, podemos ver que para ti no hay nada imposible, Señor amado. Gracias, soberano Rey, porque te dignas a mirarnos, Señor. Gracias, soberano Rey, Padre, porque estás ahí para socorrernos en medio de nuestras debilidades, Padre, en medio de nuestras bajezas, en medio de nuestro, Señor eterno, necesidad, Señor mío. Tú te acercas a nosotros, Padre, porque inclinas tu oído al clamor de nuestra oración. Tu palabra dice, Señor, que el que clama a ti, oh Dios, tú le respondes, Padre. Que el que clama a ti, Señor, tú le muestras tu poder, Señor. Tú muestras esas cosas ocultas, Padre. Esas cosas que no entendemos, Padre, tu poder sobrenatural, obrando, Señor, sobre el cuerpo, Padre, enfermo. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes restaurar los órganos, Padre. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas, maravilloso Dios. Y no dudamos de tu poder, Señor. No dudamos, Padre, que tu poder es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, que en ti no hay sombra de variación, Señor, que tú no has cambiado a través de los tiempos, Señor, sino por el contrario, Señor, tu poder es el mismo, Padre celestial, no solamente para sanarnos, para restaurarnos, Padre, para hacer nueva todas las cosas, Señor. Te pedimos por aquellos, Padre celestial, que a lo mejor se han debilitado, Señor, aquellos, Padre celestial, que a lo mejor han abandonado el caminar contigo. Te pedimos por ellos, Señor, porque restaure sus corazones, porque fortalezca su vida, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre celestial. Aleluya. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Agradecidos del Señor. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Rodi López Vázquez, Valentín Reyes les dice bendiciones. Pasen buenas noches. Para adelante y para el cielo, y hasta el lunes próximo. Si no, nos vemos en el cielo. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios me los bendiga.